Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, y toda la persona que pueda estar viendo este video en esta noche. Tiempo especial, tiempo de cuarentena, tiempo donde estamos en un aislamiento producto de este COVID-19 que nos ha complicado la vida a todos, pero de todas maneras confiamos que con el Señor siempre podemos salir adelante en todo lo que viene para nosotros. Quiero compartir una palabra en esta noche que se llama fe en medio de la desconfianza. Así que quiero que cierren sus ojos, vamos a pedir la bendición del Señor para esta palabra que vamos a compartir ahora. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en este tiempo de escuchar tu palabra, tu voz. Te ruego, Señor, por cada persona que la va a escuchar, cada hermano, cada hermana, cada visita, cada amigo, Señor, cada persona que va a ver el video en YouTube también, sea bendiciendo, tocando su vida, Señor, para tener fe en medio de la desconfianza. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén. Amén. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 14, del verso 22 en adelante. Vamos a ver un pasaje conocido de la palabra del Señor y chequearlo. Como usted sabe, como me gusta a mí, bien enriquecido en la palabra del Señor. Vivimos en un mundo de total falta de confianza. ¿Ya? Hoy día nadie tiene confianza en casi nada. Todas las instituciones no tenemos confianza en lo que pasa en el país. Es cosa de ver las noticias, es cosa de ver lo que se dice en las redes sociales, la falta de confianza. No, ni siquiera tenemos confianza en la OMS, ya que dicen una cosa que sí, después dicen que no, después que aquí, que allá. Las instituciones, ni hablar de lo que representan, no sé, las instituciones en el país y en el mundo en general han perdido toda credibilidad, ni hablar de los políticos, ¿ya? Desde las cosas más pequeñas que uno puede hacer en el día a día, no sé, porque uno lleva el auto al mecánico y siempre está pensando que hay algo que le hicieron, que no le hicieron todo bien, etc. Vivimos en un mundo rodeado de desconfianza. El mundo está así. Es increíble que para los que somos papás hoy día uno ni siquiera puede pensar tranquilo que envía a su hijo a un jardín infantil tranquilo porque le van a enseñar, le puede pasar a esta altura. Hemos visto las cosas más horrorosas que pasan, que uno piensa hasta los furgones, qué sé yo, etcétera. Ni hablar del tema de la mujer, etcétera. Vivimos en una sociedad llena de desconfianza. Y más en el contexto que nos encontramos ahora, donde uno no sabe qué hacer, entre comillas. Por ahí escuché una frase de donde uno, no sé, se cuida, no se cuida, se contagia. Si se cuida, se contagia igual. O sea, estamos en un mundo complejo. Está complejo el tema, está difícil confiar en todo. Nos dicen, no, use mascarilla o haga acá, allá, y al final termina a veces contagiándose igual la persona. Tenemos varios casos y conocidos, cada uno ya va teniendo esa experiencia. Entonces vivimos en un mundo donde es difícil confiar en alguien y en algo, ¿ya? Pero lo que el Señor nos va a decir a nosotros en esta noche a través de su palabra es cómo podemos nosotros tener esa fe necesaria en medio de este mundo que nos rodea de desconfianza. Básicamente vamos a ver un pasaje, me encantan los diálogos de Jesús, usted sabe, un pasaje de Jesús muy clásico donde se le enseña desde nuestros niños en adelante, ¿cierto?, que Jesús anda sobre el mar. Ya es uno de los milagros más espectaculares que Jesús hizo estando acá en la tierra, ¿cierto? Sanó a mucha gente, resucitó muertos, pero es uno de los más conocidos, más así como extravagante, por decirlo de alguna manera, andar sobre el mar. O sea, ahí el Señor mostró un poco de su toque especial, porque le voy a mostrar que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, perfectamente podría haber parado la tormenta y no era necesario andar sobre el mar, podría haberse tomado, irse a un barco, haber creado un barco por último. Pero él decidió caminar sobre el mar. Ahí vemos un asunto bastante interesante. Entonces quiero que vamos a la Biblia, vamos a Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante, y vamos a ir sacando enseñanza de cómo podemos tener nosotros esa fe, la fe en este caso que Dios trata con la vida de Pedro. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Mateo 14, versos 22 en adelante, y vamos a ir tomando algunas enseñanzas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Este episodio donde Jesús camina sobre el mar, que es una cuestión espectacular.
de todo orden de vista. Sucede después de algo, sucede después de la alimentación de los 5.000. ¿Qué significa? Que se juntaba tanta gente a escuchar a Jesús, y no había como ahora escenario, ni micrófono, ni nada, era así al aire libre. Entonces imagínense 5.000 personas, no sé, un estadio pequeño, por así decirlo, el estadio Arica, con X cantidad de personas, 5.000 personas, no sé, aproximadamente. Imagínense tratando de escuchar a una persona la enseñanza. Entonces se hace tarde y todos ya tienen que, como los discípulos dicen al Señor, oye, es tarde, tienen que comer, que se vayan para su casa, y Jesús le dice, no, dale, denle ustedes de comer, como a nosotros no tenemos. Bueno, y ahí sucede el milagro de la alimentación de los 5.000, que lo puede ver usted en detalle. Entonces, imagínense, tenemos a un maestro, a un rabí, a un profeta, como lo miraban los demás, ¿ya? Que fue capaz de la nada alimentar a 5.000 personas, y de hecho habla 5.000 hombres, ¿ya? Entonces eran más personas. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Inmediatamente dijeron, oye, aquí este es el Mesías, y este es el rey que necesitamos, mira, sin hacer nada, nos dio alimentación a todos, entonces, happy. ¿Qué pasa? Que ese no era el propósito, no era el propósito, y por eso que se conecta estos versículos con la anterior, dice, enseguida, después de la alimentación de los 5.000, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Si vamos al original, ¿ya? Y vamos un poquito más a la Biblia textual, dice que los forzó a entrar a la barca. ¿Ya? Hay muchas partes, de hecho hace como un mes y medio atrás prediqué de donde Jesús calma la tempestad, ¿cierto? Están todos en la barca. Ahora no, Jesús los fuerza a todos los discípulos, dice que se vayan en la barca y él se queda en la orilla a despedir a la multitud. Qué raro, es extraño, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque Jesús normalmente, ese era el trabajo que hacían los discípulos. ¿Ya? Y ahora Jesús le dice a ellos que vayan y se suban a la barca, y la Biblia textual habla de que los forzó a entrar para que fueran a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué los forzó? No lo sabemos. Podemos presumir de que quizás los discípulos también se sumaron a la gente que quería vitorearlo como rey, y Jesús dijo, no, usted, no quiero que escuchen eso, porque mi fin no es ser rey de acá, no es un reinado terrenal, mi reinado es un reinado espiritual, así que salgan, súbanse a la barca y váyanse, no quiero que escuchen. O a lo mejor los forzó a entrar porque, acuérdense que de los 12 discípulos habían varios que eran pescadores, y como más adelante se ve que hay una tormenta, a lo mejor ya Pedro, Andrés estaban mirando el viento y dijeron, oye, está complicado entrar al maestro al lago, porque se ve que va a haber una tormenta, y Jesús los forzó a entrar, no sabemos por qué, pero claramente dice que los forzó para que subieran. Y él, ¿cierto? Se fue aparte, dice, él se quedó y despidió a la multitud, ¿cierto? Multitud que estaba saciada con su alimentación, ¿ya? Así que estaba totalmente ok. Y dice que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo dice? Esto para que se demuestre más potentemente lo que va a suceder con el milagro de andar sobre las aguas. Entonces, Jesús subió al monte a orar aparte. Eso ya nos deja una enseñanza. Jesús mismo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Estaba necesitando de tener comunión con Dios el Padre. Ya, a pesar de ser hijo, y a pesar de ser la gloria de Dios sobre sí mismo, ¿cierto? Necesitaba tiempo de comunión. Y si Él la necesitaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos tener un encuentro personal con el Señor y estar cerca del Señor? Entonces, Él llegó la noche y estaba allí solo. Los mejores momentos quizás a veces podemos orar en grupo, y podemos como matrimonio orar también, pero la iglesia, qué rico es orar juntos cuando la presencia del Señor desciende, pero qué intimidad se tiene cuando uno ora con el Señor. Así la tenía Jesús. Entonces, en el verso 24, fíjese lo que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya nos muestra la situación de Jesús. Estaba en el monte orando solo, y también nos muestra qué pasa con su discípulo, que la barca ya estaba en medio del mar, estaba azotada por las olas. Hace unos capítulos más atrás, en el capítulo 8 de Mateo, se da de que Jesús calma la tempestad. ¿Ya? Entonces, en esa oportunidad Jesús estaba en la barca, ahora no está en la barca. Eso también tiene otra enseñanza. Fíjense que lo dice el verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces Jesús despide a los discípulos, los hace que se suban a la barca cuando todavía era de día,
cuando todavía era donde la gente podía ir a sus casas, ya, presumimos, no sé, el atardecer, 5 o 6 de la tarde, y cuando ya era la cuarta vigilia de la noche. Ya la noche se dividía en 4 vigilias, de 3 horas cada una, de las 6 a las 9, la tarde-noche, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3, de las 3 a las 6 de la mañana. Estamos hablando de un horario entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, toda la noche estuvieron los discípulos en el mar intentando cruzar. Más a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Fíjese que en lo que dice la palabra del Señor, dice que Jesús vino, como le decía yo, caminando sobre el mar. ¿Por qué fue así? ¿Y por qué fue de esta manera? En el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 45 al 49, nos muestra un detalle importante. ¿Ya? Le pido a mi esposa si puede sacar al Joshua que me está golpeando la puerta, por favor. ¿Ya? En Marcos 6, verso 45 al 49, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Fíjense qué interesante que Jesús camina sobre el mar, pero no para hacer un milagro y quizás demostrar algo a los discípulos. Él iba a adelantárseles, los iba a pasar. ¿Ya? Es muy interesante porque quizás podríamos pensar de que Jesús iba a ir a la barca para salvarlos. Jesús iba a subir a la barca porque antes le había enseñado que, oye, ¿cómo si yo estoy en la barca, cómo no aprenden? Tengan fe. No, Jesús iba lo más bien por el lado adelantándose para llegar antes que ellos. ¿Ya? No tenía la intención de subirse a la barca, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Los vio remar, vio que estaban por el medio del mar, ¿cierto? Pasando, eran tarde, y él se fue, ¿cierto? Andando sobre el mar. Físicamente es imposible. Es imposible que un ser humano camine sobre el mar. ¿Ya? El tema principio físico. ¿Ya? Pero Jesús lo hizo, ¿cierto? Un milagro tremendo. ¿Ya? Imagínense que va relajado, no sé, me imagino yo, quizás hasta corriendo porque pensaba adelantársele, ya llegar primero que ellos. No lo sabemos. Y fíjese que Jesús nos acerca a la barca, los discípulos, dice el 49, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Marcos 6, 49, viéndolos ellos andar sobre el mar, imagínense, están en medio de las olas, viendo la contraria, y de repente ven un compadre corriendo así, oye, ¿qué onda? Es como totalmente extraño. Y pensaron que era un fantasma. ¿Ya? En el Mateo 14 también dice, en el 14:26, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Ya? Fíjese que todo esto se da en un contexto donde ellos estaban luchando contra el viento, porque les era contrario. ¿Ya? Y ven a Jesús, y ellos le dicen, ellos dan gritos porque se asustan. ¿Ya? Es interesante porque aquí tenemos un concepto que parece como que pasa sin mayor detalle, el concepto de los fantasmas. ¿Ya? Este es una perlita, digamos, no está asociado al mensaje, pero la Biblia avala los conceptos de los fantasmas. Nosotros creemos en fantasmas. Es interesante porque la Biblia lo menciona acá en este caso, y si lo menciona la Biblia podríamos pensar de que sí, efectivamente existen, pero hay que tener cuidado con lo que uno interpreta, ¿ya? Acá la palabra fantasma es una transliteración de un término de aparición,
ya del griego, ya, que sí, efectivamente, ellos sí creían en apariciones, los judíos, ya, y los israelitas en general. Ya. De hecho, cuando Jesús resucita, en Lucas 24, en el verso 37, se muestra que ellos pensaban en una aparición. Lucas 24, 37 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu cuando vieron a Jesús, ya cuando Jesús resucita. Entonces, cuidado con interpretar que estos versos donde dice que ellos creían que al verlo dijeron un fantasma. Ah, entonces la Biblia avala los fantasmas. No es así. ¿Ya? Según la palabra del Señor, no existe el fantasma, no existe. Hay un reino, como dice Efesios capítulo 6, ¿cierto? Un reino de tinieblas, hay demonios, principados, gobernadores, etcétera, ¿ya? Y toda esa estructura hollywoodense de los conceptos de los fantasmas no existen y nosotros no tenemos que tener relación con ellos, a pesar de que la Biblia lo nombra acá. Existe una transliteración de la palabra aparición, como que vieron un espectro, pensaron que era un espíritu, ¿ya? Pero Jesús, fíjese que al él ir pasando, ellos se asustan, ven un fantasma, gritan, o piensan que un fantasma es una aparición, un espíritu, ¿ya? Y ahí Jesús habla con ellos, en el verso 27, Mateo 14, 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Enseguida Jesús, imagínense, está la barca en pleno movimiento, va Jesús caminando o corriendo, no sé, adelantándose así casi como una carrera, y oye, ven un espectro, un fantasma, no sé, gritan y Jesús se da vuelta y le dice, oye, tranquilo, cálmense, no teman, yo soy, y juega la palabra clásica, ¿cierto?, de la expresión del Dios que cumple el pacto, yo soy el que soy, ¿cierto? No teman, tengan ánimo, yo soy. Entonces, como que se le pone se le echa el alma al cuerpo, como decimos nosotros, ¿ya? Y acá hay una situación, fíjese, son 11 personas, son 12 personas que van en la barca, ¿ya? Y ven este fenómeno paranormal, por decirlo de alguna manera, se asustan, Jesús les dice, hey, no teman, yo soy, pero solo uno de los 11, de los 12 se da cuenta de que esta es una tremenda oportunidad, y que es Pedro, ¿ya? Entonces, enseguida Jesús le habla y le dice, no teman, yo soy. Que Pedro se da cuenta que es Jesús. En el verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Fíjese que si uno va a la Biblia textual, dice, más que dice, si eres tú, por cuanto eres tú, o sea, Pedro ve a un espectro, igual como lo ven todos, gritan todos de miedo, escuchan la voz, reconocen la voz de Jesús, y dice, por cuanto tú eres el Cristo, si realmente eres el Cristo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Acá hay algo importantísimo, ¿ya? Que hay que diferenciar el concepto de la fe con la imprudencia. Si Pedro hubiera sido imprudente, él habría saltado, nomás. Y si hubiera saltado sin que Dios se lo mandara, ¿qué habría pasado? Se habría ahogado. Entendamos un poco el concepto. Pero ¿qué él hace? Él se da cuenta que Jesús, y le pide permiso, y le dice, Señor, por cuanto eres tú, si tú eres, ¿cierto? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, verso 29, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tremendo. Entonces, ¿qué hace? Pedro comienza a andar sobre las aguas. Pedro es el único ser humano en la historia de la humanidad que ha andado sobre el agua. Cristo, ¿cierto? Por supuesto, 100% hombre, 100% Dios. Pero Pedro hizo caso a lo que Jesús le dio la posibilidad. Y Pedro no fue imprudente. Tuvo fe. Ya siempre decimos que no, que Pedro, y después vamos a ver que se empezó a Jesús mismo le dice que le faltó fe. Pero hay que tener fe para saltar. Y hay que tener la convicción, ¿cierto? Acuérdense que Pedro era un pescador. Él sabía lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, y las olas, y qué sé yo. O sea,
No era cualquier cosa, no era como alguien que no sabía lo que estaba pasando y por ignorancia saltó. No, él sabía a lo que iba. Y que con ese nivel de ola y con ese nivel de tempestad lo más probable era que se muriera, se ahogara. Pero como lo mandó el Señor, fue y lo hizo, ¿se da cuenta? Tuvo fe en medio de la total desconfianza. ¿Qué significaba? Ir a una muerte segura, por ahogamiento. Entonces le pidió permiso al Señor. Qué importante eso. Qué importante no ser imprudente y pedir el permiso del Señor para los actos de fe. Fíjense que no era a la manera de Pedro, sino a la manera de Dios, en este caso de Cristo. Entonces Jesús le dice, ven. Y descendió Pedro y andaba sobre las aguas. Fíjese que primero era de noche, no había ningún tipo de luz. Olas probablemente de 2 a 3 metros por la cantidad de lo que menciona la Biblia, ¿cierto? Que les costaba avanzar a ellos, ¿cierto? Y estaban cansados toda la noche, eran cerca de las 6 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, horas y horas cansados, y aún así Pedro tuvo la valentía, ¿cierto?, de salir de un lugar seguro. La barca, como sea, era un lugar seguro, ¿ya? El viento estaba recio, ¿cierto? Cualquier cosa, ¿cierto? Era más seguro quedarse en la barca, pero él decidió dar el paso de fe. Fíjese que si nosotros queremos cambiar algo, si nosotros queremos conseguir algo, si nosotros pretendemos, en medio de esta cuarentena, en medio de este tiempo, que realmente este sea un tiempo diferente, un tiempo para Dios, tenemos que salir de la barca. No podemos quedarnos en la barca, no podemos confiar en que la barca nos va a ayudar. Fíjese que la alegoría es potente porque en el capítulo 8 Jesús le da la enseñanza de que mientras Jesús esté en la barca, nada les va a pasar, nada les va a pasar. Pero ahora, 6 capítulos después, Jesús ya no está en la barca y tienen que tener la fe suficiente para salir adelante. La fe suficiente para salir adelante. ¿Por qué? Jesús viene caminando y Pedro lo ve y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo ande. Y Jesús dice, ven. Y Pedro salta milagrosamente al mar y camina sobre el mar. Eso es espectacular. Yo cuando llegue al cielo, a la presencia del Señor, voy a dedicar a Pedro a decir, viejo, te pasaste. Eres una de las personas que yo quisiera imitar, porque esa fe es potente, independiente de lo que le dice Jesús después más adelante. Muchas veces decimos, no, que Pedro se tiró al mar y después se hundió, qué sé. Pero hay que tirarse al mar, los otros 11 no lo hicieron. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver esto? En medio de la desconfianza. Tenemos una desconfianza globalizada. La pregunta es, ¿cuál es mi barca? ¿Cuál es tu barca? Pensamos quedarnos en nuestra barca y aferrarnos a ella. Muchas veces pensamos que no, mira, yo no necesito a Dios, o yo estoy bien porque tengo una salud buena, qué sé yo. Hoy día nadie está libre de contagiarse, nadie. No, nuestros criterios o tus criterios de seguridad, de estar en la barca, por ejemplo, la salud ya no es, la familia. Hoy día la familia, la hermana Celinda contaba recién por el COVID, se murió el abuelito, después se murió el hijo del nieto. Hoy día la familia está fuertemente impactada por todo lo que está pasando. No es seguridad la familia, el trabajo. ¿Cuánta gente hoy día está sin trabajo? Entonces pensamos que no, estamos bien, que si yo tengo acá ya gente que vio su futuro truncado por esta situación. O sea, la barca en medio de la tempestad no es lo seguro. ¿Se fijan? Hay que salir de la barca e ir a Cristo. ¿Ya? Muchas veces pensamos, no, o sea, que no, yo soy joven, no tengo problemas y tengo una edad, y hoy día el COVID ha matado niños, jóvenes, no mira edades. A veces pensamos, no, mi seguridad son mis hijos, mis proyectos de vida, mi posición social. Nada de eso está quedando hoy día. Proyectos familiares truncados, proyectos de vida truncados, hasta los que estudian. Y los que entraron a la universidad, ¿qué año más cero aporte han tenido? Los pobrecitos, los que van a salir de cuarto medio, los que entraron a primero medio, todos los que están en esas fases deben estar terriblemente, me imagino lo que está pasando, los que tienen que dar sus tesis, los que no pueden terminar, etc. O sea, esto vino a trastocarnos completo. Y no podemos quedarnos en la barca, no podemos ser como los 11 discípulos, que viendo todo, estaba Jesús ahí mismo. Tenemos que salir de la barca, tenemos que salir como Pedro y tomar los pasos de fe y enfrentar los problemas. Los que caminan sobre las aguas son aquellos que enfrentan los problemas.
Nunca vamos a hacer algo, ni vamos a lograr nada en la vida si no enfrentamos nuestros problemas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por nuestra pinta si llegamos y saltamos al agua? No. Pedro le pidió al maestro, maestro, no eres tú, manda que yo. Y Jesús dice, bien, y te dice a ti y a cada uno de nosotros que estamos viendo, podemos pasar en medio de esta cuarentena, podemos pasar en medio de esta enfermedad, pero ¿cómo? Mírame a mí. Y cuando Pedro salta, mira al maestro y camina espectacular sobre el mar. Enfrenta a su problema. Fíjese que cuando Pedro, ¿cierto?, salta, en el verso 29, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, iba en dirección a Jesús, estaba mirando a Jesús, pero el verso 30, ¿qué pasa con Pedro? Dice, pero al ver, Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, Pedro salta, estaba caminando sobre el mar, pero comienza a perder la vista al maestro, comienza a mirar al lado, comienza a mirar el viento, él era pescador, él sabía a lo que iba, no es que se sorprendió mirar al lado, sino que dejó de mirar al maestro y comenzó a hundirse. Qué tremenda reflexión, hermano. Cada uno de nosotros estamos pasando, o hemos pasado, o vamos a pasar temas con este famoso COVID. Algún familiar, algún amigo, nosotros mismos, tenemos hermanos de la iglesia mismos que han pasado y personas que están pasando ahora. Si quitamos la vista del maestro, nos vamos a hundir, como le pasó a Pedro. No puede ser así, tenemos que mantenernos firmes, caminando sobre las aguas, mirando al maestro. Pedro comenzó a mirar, miró el viento, chuta, y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos puede pasar? Podemos mirar, no, que tengo problemas, que tengo acá, que me voy a contagiar, que mi hijo no, y nos vamos a ir hundiendo. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero dentro de todo, ¿cierto? Lo que estaba viviendo Pedro, fíjese que en vez, cuando se comenzó a hundir, como él era pescador, en vez de decir, oye, tírenme una soga o algo, hizo lo que nosotros también tenemos que hacer cuando nos estamos hundiendo. Señor, sálvame. Eso es tremendo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos veamos en estas situaciones. La vida da muchas vueltas. Da muchas vueltas. Aquí tenemos gente, tenemos jóvenes, jovencitos, gente adulta, gente madura, gente anciana. La vida da muchas vueltas. Muchas vueltas. De repente un día estáis bien, un día estáis mal. Como ayer estaba viendo un rato en una Rápido y Furioso, le dice el Toretto le dice al otro, cuando están todos juntos, le dice, mira, la plata va y la plata viene. Pero la familia es lo importante, dice, en el caso de él. De hecho, no se fijan, cuando terminan, ellos fueron. Y lo que yo reflexionaba, que decía que uno, claro, la vida, a ver, teníamos un esquema de vida, y este COVID famoso 19 no ha venido a trastocar la vida todo. Por eso, las situaciones que teníamos van y vienen. Pero ¿dónde tenemos que aferrarnos? Aferrarnos al Señor. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros. Y eso es lo que te va a poder dar testimonio a las personas que han sido contagiadas y que están viviendo situaciones. Tenemos hermanos aquí que están pasando momentos difíciles y que tienen familiares enfermos. Pero ¿dónde nos aferramos? Nos aferramos del Señor. Cada uno de los que estamos acá y los que seguimos trabajando todos los días. Todos los días. Hay una cuestión que te llena la cabeza de temas de la pandemia. Pero si no nos aferramos al Señor, nos comenzamos a hundir. Pedro dijo lo que todos tenemos que decir, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que lograr. Fíjate que el salir de la barca, y caminar sobre el agua tiene un precio. Tiene un precio. Es posible que nos hundamos y lo más probable es que nos hundamos. ¿Por qué? Porque vamos a fallar. Vamos a fallar. En algún momento va a llegar un momento de debilidad. Hermanos que hemos hablado, de repente han pasado enfermos, hay momentos que dan ganas de tirar la toalla. Todos hemos pasado por ese momento. Cuando el boxeador está ahí a punto y le quieren tirar la toalla. Pero, ¿qué tenemos que pagar? Pagar el precio de ese crecimiento y decir, cuando estemos urgidos, Señor, sálvame. Y fíjese qué hace, ¿cierto? Tenemos que reconocer. Y Jesús, el verso 31, Mateo 14:31, al momento Jesús extendiendo la mano, le asió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Fíjese que en la versión más literal le dice poca fe, hombre, es al revés. Es casi como,
no lo está retando. Si uno lo lee así, suena como un reto así muy potente, ¿ya? Pero yendo a la versión más literal, es casi como oye viejo, poca fe, compadre. ¿Ah? ¿Qué Jesús estaba reconociendo? Jesús no nos está retando, fue el único, Pedro fue el único que saltó y el único que caminó. No le iba a retar, pero ¿qué pasa? Que también Dios quiere demostrarle que para los que queremos crecer, también tenemos que considerar, ¿cierto? Que siempre nos falta fe, siempre nos va a faltar fe. Nunca vamos a tener toda la fe suficiente. Y esto es un motivo, un ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros también tomemos en cuenta de que podemos pasar por momentos difíciles, podemos tener momentos de debilidades. Y aún así, en ese momento, el Señor nos va a tomar de la mano y va a decir, te falta fe, hija mía, te falta fe, hijo mío. No dudes, no mires alrededor. A veces miramos alrededor y como comentábamos al comienzo con los hermanos, como dice la Biblia, caerán a tu lado 1000, a tu lado 10.000, y uno dice, chuta, ¿cómo todavía no me toca? Pero sabemos que el Señor está con nosotros y frente a las circunstancias, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta que siempre nos va a faltar fe. Por eso que en medio de todo lo que nos rodea, de toda esta incertidumbre que vivimos, tenemos que aferrarnos al Señor. Y te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, es el momento y la oportunidad de aferrarse a Cristo. Es el momento de poder estar ahí junto con Él. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a hundir, nos vamos a quedar en la barca, ¿ya? Que va a ser destruida por las olas, o nos vamos a hundir al querer salir. Necesitamos salir de la barca, ¿cierto? Metafóricamente hablando, y avanzar en la vida y crecer, y confiar y hacerlo confiado de la mano del Señor. Fíjese que en Romanos 5, 3 al 8 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Todo lo que vivimos nos produce crecimiento y madurez. Así que cada uno de nosotros, ya sabemos, tenemos que en este tiempo especial avanzar, salir de la barca, confiar en el Maestro, mirar, tener los ojos puestos en el Señor. No importa si viene COVID, enfermedad, problema económico, lo que venga. Mantengamos nuestra fe puesta en el Señor. La única fe lo que nos va a sacar de toda la desconfianza que hay a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. Y confiamos que el Señor nos va a dar esa fe necesaria. Si estás pasando por momentos difíciles, es lo que puedes decir, Señor, sálvame. Y el Señor te va a tomar de la mano, me va a tomar de la mano, y decir, ya, hijo mío, hija mía, sale. Jesús sube a la barca y se acaba la tempestad. Es lo mismo. Es lo mismo que muchas veces Dios permite que pasemos ciertos momentos donde el Señor te mira de lejito, ya, va adelantándose hasta que vea nuestro clamor, nuestra necesidad. Así que, hermanos, esa ha sido la predicación hoy día. Dios bendiga sus vidas, que el Señor guarde lo que hemos compartido. Vamos a orar para que esto se haga vida en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo especial de compartir tu palabra. Gracias por la vida de los hermanos, las personas que han visto este video, escuchado tu palabra. Ayúdanos a tener esa fe, Dios mío, que tuvo Pedro para saltar, Dios mío, y ayúdanos a mirarte a ti siempre, Señor, y que nunca miremos alrededor y perdamos nuestra fe, Señor. Gracias, Padre amado. Confiamos que así extendemos esta fe en medio de tanta desconfianza que está a nuestro alrededor, en medio de tanta incertidumbre. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga.